Hola, ¿qué tal? Un saludo a todas y a todos. Yo soy Ronald Muñoz y esto es Cara a Cara, hoy con nuestro camarada Bassem Tajeldine. No sé si lo dije bien. Está bien dicho. Está bien dicho. Ah, bueno. Bienvenido, hermano, ¿cómo estás? Gracias. Internacionalista, bueno, experto en temas internacionales. Vamos a ver una vez el perfil de Bassem y bueno, entonces procedo a leerlo. Bassem es analista internacional. Tiene conocimientos en el área geopolítica del Medio Oriente, África y Latinoamérica, articulista de los diarios El Correo del Orinoco y Vea, y además tienes Programa de radio en Radio sí. del Sur y Radio Nacional. Radio Nacional. ¿Cuál es el nombre del programa? Voces contra el Imperio. Además, por supuesto, hay que decir que Bassem está, digamos, muy mal visto por las potencias colonialistas porque es asiduo a protesta, bueno, a favor de las naciones oprimidas del Medio Oriente, las cuales hemos coincidido, ¿no? Tienen rayado por ahí de... Bueno, tú sabes que el Departamento de Estado, ¿Ah? el Departamento de Estado de los Estados Unidos me nombra en un informe del 2011 como queriendo decir que en Venezuela se violan los derechos humanos. Ese es lo que quería decir el informe del 2011. Entonces, entre esos aparece Cristina González, mi nombre, también el de Mario Silva, por ser los promotores de lo que ellos dicen el antisemitismo aquí en Venezuela. Sabemos que es una política de chantaje que históricamente han venido aplicando para tratar de culpar a Venezuela de hechos de violación a los derechos humanos, etcétera. Me imagino que con el nombre te pusieron algo así como enlace de Venezuela con el terrorismo internacional. Algo así. Sí, pero eso, ¿sabes? Eso es un trofeo que le dan estas potencias a uno. Es un trofeo que le da el imperialismo a uno, ya que estamos dando la batalla en los medios y estamos descubriendo en el fondo lo que ellos están desarrollando, esas políticas de intervención cuando uno sale en los medios. Y da esta batalla, así como lo haces tú, entre otros. Sabemos que estamos sometidos al escarnio público y al chantaje por parte de ellos. Es lo que hace el sionismo internacional, es lo que hace Estados Unidos con todos. No hemos sido los únicos. Sabemos que aquí en Venezuela el Departamento de Estado ya ha nombrado a varios como también los promotores del terrorismo, hablan también de las relaciones con el narcotráfico y quieren culparnos, una forma de chantajear y tratar de así de intervenir, justificar una intervención en Venezuela. Bassem, no era el tema, pero obviamente porque vamos a hablar de la CELAC, obviamente por la trascendencia que tiene en este momento histórico, pero ya que tomamos el temita ahí, que sabemos esa supuesta calificación de terrorista que hace el gobierno de Estados Unidos cada vez que alguien empieza a decir algo que no le conviene, o lo rayan de narcotraficante o terrorista, te pregunto, y sabiendo que tú manejas bastante el tema, ¿quién es más terrorista? ¿El pueblo palestino que se está defendiendo de un genocidio, el pueblo libio, el pueblo iraquí, o el gobierno de los Estados Unidos que tiene tropas funcionando, tiene tropas operativas en los 5 continentes y que es el único gobierno en la historia de la humanidad que ha lanzado bombas atómicas sobre la población civil? Yo creo que ya no se puede seguir ocultando esa verdad, tú mismo lo estás reconociendo. Un gobierno que ha lanzado las bombas atómicas, el único Estado en el mundo que ha lanzado las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki en 1945, recordemos eso. Que ha venido aplicando a lo largo de su historia intervenciones no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. La última de ellas, la más brutal, es la que vimos de forma descarada en Libia, a través también de sus aliados como Israel, ejecutando un terrorismo por más de 60 años, un verdadero holocausto contra el pueblo palestino. En Libia, reciente también, intervención descarada, sobre pretexto de proteger, así lo dicen. Proteger, responsabilidad de proteger, así le llamaron en el Consejo de Seguridad, y justificaron una intervención contra el pueblo libio. Y hoy Libia es el desastre, el famoso Estado fallido que ellos quieren para seguir haciendo lo que han venido haciendo en estos últimos años, ahora en Libia, pero en toda la región. El saqueo, hay una crisis estructural del capitalismo, y qué mejor que iniciar una política de rapiña contra las antiguas colonias, para tratar de subsanarse de esa crisis que los afecta grandemente. Precisamente, pues, hablando de los Estados Unidos y hablando de lo que es la histórica cumbre de la CELAC, ¿cómo queda Estados Unidos ante lo que ha sido este encuentro de América Latina? Yo creo que hay una
victoria histórica de los pueblos, lo decía el camarada Pepe Mujica, presidente del Uruguay. Entre 70 y 80 años hemos durado para lograr reunir a un grupo de países y propinar esta gran derrota al imperialismo y victoria de los países de la región. También lo decían otros presidentes quienes estuvieron presentes allí, el propio Raúl Castro. Las palabras, estuvo presente el presidente Chávez también, en las palabras que dijo, que leyó nuestro vicepresidente Nicolás Maduro, contundentes palabras. Es el momento, ha llegado el momento de Latinoamérica, ha llegado el momento del Caribe, de unirnos, esa gran patria soñada por nuestros próceres. José Martí, qué casualidad y qué justo y buen contexto de haberse llevado adelante esta segunda cumbre de la CELAC en el momento en que estamos recordando el nacimiento del prócer cubano José Martí. Qué buen momento, lo digo, porque se está concretando aquellas ideas que recogió Martí del padre, del que él llamaba el padre libertador Simón Bolívar. Vino para acá también Martí, y sin limpiarse el polvo de la chaqueta, lo primero que hizo es ir a la Plaza Bolívar y tratar de ver al padre y decirle que el trabajo está todavía por hacer. Yo creo que se está haciendo el trabajo. Nuestros presidentes en Latinoamérica, aún asumiendo las grandes diferencias en posturas, posiciones ideológicas, económicas que existen en toda la región, hay conciencia de que hace falta unirnos, que el mundo, de hecho, ya se está conformando en bloques y nosotros no podemos seguir siendo el patio trasero. Tenemos que también emular ese ejemplo que en otras regiones se está suscitando hacia el Consejo de Cooperación de Shanghái, los BRICS, por ejemplo, que une a Asia con Sudáfrica y Brasil. Hay nuevos bloques naciendo y esta región ha entendido que para ser nación, una verdadera nación, y no patrias sometidas, sino una verdadera nación, hay que integrarse en esta razón política que permita entonces llevar adelante razones económicas, importante para hacerlo consecuente, integración política y económica. De las cuales vamos a hablar al regreso, porque tenemos que ir a un corte y ya regresamos aquí en Cara a Cara con Bassem Tejeldine. Ahora sí lo dije bien. Tejeldine. El canal de todos los venezolanos. Aquí te estoy esperando, mi amor querido del alma, mi amor querido del alma. Como esperar en el pozo la arena, que caiga en el fondo el agua mansa. Te espero, te espero, te espero. Mi pasión es el baile callejero. Mi sueño es representar a mi patria y dejarla bien en alto en cualquier lugar del mundo. Cada día que seguimos nuestros sueños, hacemos que nuestra Venezuela siga avanzando. Yo soy Venezuela, un país feliz. En el año 2013 se fortalece el poder popular. Comienza un nuevo año de lucha, de conquistas populares. Una de las tareas fundamentales de la Revolución Bolivariana ha sido la visibilización del pueblo organizado, participando de manera corresponsable y activa en todas las grandes políticas y programas de la Revolución. Este año 2013 debemos garantizar que el pueblo todo se una en cuanto a la visión programática, a la aplicación de las políticas y programas de la revolución en el territorio, que va a derivar en la construcción del Estado social de derecho y de justicia y en la consolidación de las comunas socialistas como territorios liberados de la ética y de la lógica del capital. ¡Viva el poder popular! PTV, el canal de
Seguimos en Cara a Cara con Bassem Tajaldine, pero antes de continuar hablando sobre lo que estamos conversando aquí, creo que tenemos llamada al aire, ¿no? Tenemos al aire. Hola, buenas tardes. Tu nombre, por favor, y dónde nos llamas. ¿Aló? ¿Qué pasó con eso? ¿Se cayó la llamada? Bueno. Seguimos, Bassem, fíjate. Nosotros aquí tenemos en Cara a Cara, ya tenemos la llamada al aire. Hola, muy buenas tardes. Tu nombre, por favor, ¿de dónde nos llamas? ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Sí, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿tu nombre? ¿De dónde nos llamas? Armando Silva de Maracay. Ah, bueno, un saludo a toda la gente allá de Aragua. Ok, hermano, con gusto. Estamos acá viendo el programa. Lo llamamos de Maracay, hermano, te llamo de Maracay. Ok. Gracias, hermano, por tu saludo. ¿Tienes alguna pregunta? Sentimiento bolivariano. ¿Tienes alguna pregunta, algún aporte? Sí, quiero hacer una pregunta sobre todo. Sí, una pregunta al amigo. Una pregunta al amigo internacionalista que está allí con respecto a la posición que fijó el presidente Piñera en la CELAC. Perfecto. Sí, vamos a decir que muchos quedamos un tantico sorprendidos, ¿no? Bassem, en esa posición con respecto al presidente Chávez y todo lo que dijo ahí el presidente Sebastián Piñera. Yo creo que hay un liderazgo incuestionable del presidente Chávez, que aún sus más enemigos, sus más acónicos enemigos ideológicos reconocen. Ideológico, ¿no? Ideológico. Sus más Oponentes radicales oponentes ideológicos lo reconocen. Y en este caso, Piñera entiende. También existe algo que se llama diplomacia. Pero Piñera entiende el papel del liderazgo que ha asumido Venezuela, que ha asumido el presidente Chávez en esto de la construcción de la CELAC. Nadie puede cuestionar el papel pivote, impulsor de este nuevo órgano naciente que ha sido el presidente Chávez. Bueno, hay quienes lo cuestionan algunos sectores de derecha aquí cuando se tratan de ridiculizar y minimizar lo que es el papel de la CELAC e incluso el papel del propio presidente Chávez como uno de los, digamos, líderes motorizadores de la CELAC. Pero ese es el papel de ellos. No me espero nada diferente a ellos. Más bien, me asustaría. Capriles burlándose del plan de gobierno del presidente Chávez, del plan socialista de nación que hablaba del mundo multipolar y todo eso. Claro, ellos no entienden eso. Ellos son agentes del imperialismo que vienen aquí con una misión de llegar al poder, destruir este organismo naciente y seguir o entregar a Venezuela y a toda la región para que sigamos siendo el patio trasero de los Estados Unidos, entregar a Venezuela a los grandes capitales transnacionales. Es la política de Capriles. Yo me asustaría si Capriles y la derecha venezolana dijese algo distinto, o aplaudiera a Venezuela, aplaudiera al presidente Chávez, si la derecha internacional aplaudiera al presidente Chávez, yo me asustaría de esto. Sabemos que no es así, que estamos haciendo un buen trabajo, que el presidente Chávez ha sido claro y ha sido consecuente en esto de la construcción de nuevos organismos internacionales, como es este caso la CELAC, un organismo político, el ALBA, por ejemplo, un organismo político-económico, que se inscribe en una nueva geometría geopolítica internacional necesaria, adaptada a este tiempo. Necesaria porque, te lo decía hace un rato, nuevos órganos, nuevos organismos de poder, bloques están surgiendo en el mundo. Venezuela, Latinoamérica no puede quedarse al margen. Además existen razones económicas para hablar en términos de los economistas, que nos integran a nosotros a la región. Hay más relaciones económicas entre nuestros países, Brasil, Argentina, Venezuela, nuestra potencia energética, que somos nosotros, Venezuela. Hay más relaciones económicas entre nosotros que entre la región y los Estados Unidos, entre la región y Europa. Eso está económicamente demostrado. Y estas relaciones en crecimiento también. Tenemos un organismo regional como es el Mercosur, que integra más de forma económica a los países de la región del sur. Y esto es de cierta forma también la razón fundamental que permite este salto cualitativo hoy con el llamado de la CELAC, que se ve ya como la construcción política necesaria de esos sueños que nuestros próceres y libertadores arrojaron y por la cual dieron la vida. Ahora el presidente Chávez es reconocido hasta por sus enemigos ideológicos y enemigos políticos, por su liderazgo, el papel
de constructor de esta integración que hemos estado librando, hemos estado batallando y que falta mucho por hacer. Piñera reconoce este papel y por ello explico yo la posición y las palabras de Piñera con respecto al presidente Chávez. Además, otros presidentes también, creo que la mayoría, todos, sí, han nadie reconocido en la CELAC, ni siquiera cuando estuvo la cumbre con la UE, nadie niega el papel, el liderazgo del presidente Chávez en América Latina, en este proceso de integración, continuación, como tú has dicho, de los proyectos de nuestros libertadores, de los libertadores de América, de gran Simón Bolívar. Nadie, excepto Capriles Radowski, Ramón Guillermo Aveledo, Antonio Ledesma. Es una cosa impresionante. Pero fíjate, Sebastián, tenemos nosotros la sección de la frase célebre del invitado, y tenemos una frase célebre tuya. Quisiera que nos hablara un poco sobre lo que quise decir allí, porque vamos a ponerla en pantalla. La CELAC se funda en un mundo donde el decadente imperio comienza a perder la hegemonía. Esto lo dijiste tú. ¿Qué quisiste decir ahí? Bueno, creo que está bastante claro, pero explícanos un poco más esa idea. Tenemos tiempo para eso, no se acabó el segmento. No, dale Sí. ahí, Cortico, no me han dicho nada todavía. Es una razón de que, admitida ya por todos, inclusive hace poco en Davos, en este evento que se celebró entre los grandes magnates y los capitales y los estados. Los foros de ellos. Los foros de ellos. Han reconocido la existencia de una crisis estructural ya. Ya no son palabras de la izquierda, sino ellos comienzan a aceptar su crisis. Crisis que se explica en las políticas de rapiña que se están librando, no solamente en lo doméstico de cada uno de esos países de Europa, con todas las confiscaciones que ha recibido la clase obrera, trabajadora de Europa, me refiero flexibilización laboral, desahucios, me refiero también a, el aumento del año de jubilación, desempleo, 25% ya de desempleo tiene España, Grecia, al borde de una guerra civil. Igualmente, lo decían otros analistas europeos, creo que era el ministro de Relaciones Exteriores de Reino Unido, no recuerdo bien su nombre ahora, él decía que Europa podría nuevamente reeditar un escenario de guerras intraeuropeas, producto de la crisis que se está librando. Se puede disolver la Unión Europea. Pero más a seguir hablando sobre eso en el siguiente segmento. No había tiempo entonces. Del programa, pero es que marcándose la señorita. Ya regresamos aquí con Bassem Tajeldine en Cara a Cara, hablando sobre la CELAC. Esta noche, Dossier cede su espacio al resumen de la segunda cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, realizada en Santiago de Chile. Hoy a las 10 de la noche. Chávez es el libertador del siglo XXI. Chávez es patria. Chávez es victoria. Chávez para mí es revolución. Chávez para mí es el adulto mayor. Chávez es justicia. Chávez cambio, vida y amor. Chávez pueblo. Chávez es la esperanza. Chávez es una referencia en Latinoamérica. Chávez es nuestro líder. Vamos para la fiesta. Lo siento, no tengo alpargata. Ya tú vas a ver. Señora Yareli, necesito una alpargata para mi pareja para bailar ahorita Europa. Estas son. Váyase a bailar. El CENIAT te recuerda, declara y paga el impuesto sobre la renta. Tu aporte contribuye con el 52% del presupuesto de la nación. Declara y paga el impuesto sobre la renta a través de www.ceniat.gov.be para seguir consolidando nuestra independencia económica. Cumplimos la meta. Ya son 200 parques urbanos en Caracas. Espacios
espacios para los niños, para la paz y la alegría. Caracas se pone bella. Ahora más que nunca con Chávez. Seguimos aquí en Cara a Cara. Basen, hablábamos sobre la decadencia del modelo capitalista en este momento. Sí, para hacerte de la conclusión rápidamente de lo que venía hablando. Efectivamente hay una decadencia que ya comienza a ser reconocida por muchos. Decía que podría, en el escenario que se está librando en Europa, decía el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido que si no se busca una solución a la crisis que se está viviendo en Europa, Europa podría volver a entrar en un escenario de la guerra, al estilo de la Segunda Guerra Mundial, con mucha mayor preocupación, porque estamos hablando de países armados atómicamente, ya no sería tan así. Lo cierto es que mientras esto ocurre, ellos se están volcando a la periferia capitalista en búsqueda de subsanar su crisis, pero al tiempo Estados Unidos está perdiendo hegemonía mundial, tanto así que se expresa en su razón de desespero de llevar adelante una política más belicista, puesto que ya no puede seguir influenciando en los países de la región y del mundo con sus programas económicos como la llamada Alianza para el Progreso, que en los años 60, 70 se libró en Latinoamérica. Que programas económicos que además eran impuestos por la fuerza. Que amarraban de cierta forma con su influencia a los países de la región y del mundo. Ya no tiene esa capacidad los Estados Unidos, la razón de la fuerza es la única que le queda. Y por ello la decadencia se está explicando en esta posición, en esta situación. Basen, ¿qué conclusiones importantes nos deja esta cumbre de la CELAC? Hoy vimos la carta del presidente Chávez, vimos la declaración, ¿qué nos puede decir? Vimos la carta del presidente Chávez, vimos la declaración final, escuchamos discursos muy interesantes, me llamó mucho la atención el discurso del camarada Pepe Mujica, las palabras del presidente Chávez, manifiestas por Nicolás Maduro, pero una conclusión muy importante, estaba aquí la Unión Europea, ellos vienen con sus maletas de negocios. Europa está en crisis, y estando en crisis no puede rehacer su capitalismo allá en Europa, tiene que buscar la periferia, aquella periferia que hoy se conforma en un bloque y se une en una razón y en unas políticas muy claras, muy consecuentes con el contexto histórico. Podríamos hacer algunas críticas, pero no es el momento, creo yo. Lo cierto es que Europa, capitales europeos, quieren migrar acá, a la región. Por cierto, un tema que ha sido obviamente minimizado, el éxito de Venezuela en esa imposición que venían los europeos como tú dices, con su maletica y ya con su declaración y su acuerdo establecido, y Venezuela allí peleó y logró cambiar las cosas que se estaban acordando con Europa. Ahí donde quería llegarte, porque una de las razones fundamentales de los acuerdos firmados allá, de la declaración final, era el respeto a la soberanía de los países. Porque eso es lo que pretende hacer Europa, chantajear, para buscar lo que ellos dicen seguridad jurídica, pero por encima de la constitución de cada uno de esos países, es decir, imponerse sobre la constitución de cada uno de esos países, y yo creo que la declaración final refleja de forma contundente el respeto a la soberanía de cada uno de estos países, de nuestros países, por parte de esos capitales que quieren invertir, porque ya en Europa no pueden hacerse, quieren venir acá, y ahí está una de las grandes contradicciones, lo que te decía hace rato, crisis estructural, Europa necesita producir y buscar mercado fuera, pero ya no hay forma de hacerlo dentro. Tiene entonces que venir para acá, capitales europeos, pero en esa razón de venir hacia acá, hacia la región, hacia Latinoamérica, ellos quieren seguir vendiéndonos sus productos, pero nosotros ya no podemos y no queremos seguir siendo simples consumidores, queremos producir aquí en la región, pero con el respeto de nuestra soberanía, nuestras leyes, nuestras desigualdades, nuestras asimetrías. Y yo creo que eso se reflejó muy bien en esa declaración final. Además, hay otra victoria histórica, Cuba. Cuba, históricamente excluida. Ahora los excluidos son Estados Unidos y Canadá. Y Cuba pasa a ser miembro fundamental, y esta vez Cuba asume la dirección pro tempore, es decir, la presidencia pro tempore de la CELAC, y yo creo, repito, que es una victoria histórica de todos los pueblos, no solamente del pueblo cubano, de todos los pueblos. Haber desenmascarado a ese arrogante imperio, y hoy esta razón, este organismo, lo que vimos recientemente allá explica la gran debilidad y la decadencia de los Estados Unidos en este escenario, pero también en África, también en el Medio Oriente, también en otras partes del mundo.
Se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera que, como te dije, el tema era la CELAC, pero como sé que manejas el tema, quisiera que me hablaras un poco para todas aquellas personas que nos están viendo a través de Venezolana Televisión de la realidad que se está viendo en este momento en Palestina. Bueno, Palestina asediada por más de 60 años, Palestina no deja de ser víctima de una agresión imperial, de la agresión sionista. Palestina es víctima del holocausto que no quieren reconocer. Paradójicamente, antes de ayer se conmemoró el holocausto nazi por la liberación de unos campos de concentración nazi por parte de las tropas soviéticas. Hablan de aquel holocausto donde murieron, sí, miles o millones de comunistas, gitanos, judíos, habían de todo allí. Un holocausto librado por las fuerzas hitlerianas, las fuerzas nazis, pero está el sionismo hoy, que es la reedición, la resurrección del nazismo, esta vez bajo la bandera del sionismo, que está librando un genocidio similar al que libraron las fuerzas nazis. Palestina está resistiendo a esta agresión, por eso Palestina cuenta con el amor del pueblo de Venezuela y de los pueblos del mundo, es su reconocimiento. Israel cada día queda más desenmascarada y también aislada de la región y del mundo. Israel vemos que ha sido, se celebró unas elecciones dentro de ese estado. Tenemos pocos minutos, yo veo que... Sí, no, solo aclarar que no estamos hablando del Estado israelí, no del judaísmo como religión, no, que por cierto, ahí está el gran chantaje. En el Palacio de Miraflores orando por la salud del presidente. Ahí está el gran chantaje, que se nos pretende acusar a nosotros de antisemitas cuando en realidad somos antisionistas, es decir, nos oponemos al sionismo por la política genocida del sionismo, no solamente contra el pueblo palestino, sino contra todos los pueblos árabes y los pueblos y otros pueblos en el mundo. Ahora, antisemitismo, en realidad se puede decir esto, que somos nosotros, Venezuela y otros quienes acusan al chantaje sionista. No, para nada, el pueblo árabe es un pueblo semita. En realidad estamos criticando, estamos acusando al Estado genocida de Israel, por lo que está desarrollando por más de 60 años contra el pueblo palestino. Pero, ¿qué pasa con el pueblo judío? Somos hermanos, los pueblos árabes, los pueblos judíos, somos hermanos. El pueblo latinoamericano. El pueblo latinoamericano. Y yo creo que Venezuela es la mayor demostración de esa hermandad. Hemos convivido aquí juntos por muchos años, todas estas comunidades, sin diferencia, sin pelear por razones religiosas, porque en el mundo se expresa la real lucha. Es una lucha de clase, es una lucha de imposición, es una colonia imperialista la que está librándose, la que está posicionándose en el Medio Oriente, que es el Estado sionista de Israel, para cumplir con los objetivos del gran capital transnacional, los objetivos de los intereses petroleros estadounidenses, los objetivos de los intereses de la guerra, del sionismo internacional, de los grandes capitales belicistas, de lo que Eisenhower acusó, el complejo militar industrial. Eso es lo que estamos acusando. Es el enemigo común de todos los pueblos oprimidos del mundo. Es el enemigo común, inclusive es el enemigo del pueblo judío. Incluso el enemigo del propio pueblo estadounidense. Es el enemigo de todos los pueblos del mundo, diría. Y sobre todo, el primero de sus enemigos es el pueblo judío. El Estado de Israel, el primer enemigo es el pueblo judío, que lo ha llevado a una situación, que muy penosa ante el mundo por los cuestionamientos que muchos hacen en nombre del judaísmo. Las políticas agresivas, la invasión en nombre del judaísmo se hace. Se nos acabó el tiempo, Bassem. Muchas gracias, Bassem, por haber estado aquí. 3 preguntas rápido que hacemos a todos los invitados, pero responde rápido, por favor. Wow. ¿Libro que recomiendes? El Capital, de Marx. ¿Personaje histórico? Marx, Martí, Bolívar, hay muchos. ¿Equipo deportivo? Oh, la Vinotinto. Ah, perfecto, hermano. Bueno, ha sido un placer haberte tenido aquí. Vaya. Muchas gracias, Bassem. Y esto ha sido Cara a Cara. Nosotros nos vamos con Miguel Ángel Pérez Pirela y Cayendo y Corriendo. Muchas gracias.